Bienvenidos y bienvenidas. En el día de hoy vamos a hablar sobre los 40 años de recuperación de la democracia. Este año la República Argentina cumple 40 años ininterrumpidos de democracia. Tras más de 7 largos años y trágicos de dictadura cívico-militar, el 30 de octubre de 1983, nuestro país retomó las bases institucionales de un sistema político basado en los principios constitucionales, al ser electo democráticamente el doctor Raúl Alfonsín como presidente de la Nación, quien asume el cargo el día 10 de diciembre de 1983. Para el día de hoy, para abordar este tema, vamos a invitamos al profesor de Historia, Sergio Sisman, que además de ser profesor de Historia, participó de 2 investigaciones, una que tiene que ver con la recuperación de las historias de detenidos desaparecidos del barrio de Nueva Pompeya y otra publicación sobre la huelga de los conventillos en una fábrica llamada Gratri en el año 1936. Así que bueno, le damos la bienvenida a Sergio. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Pablo. Bien, bueno, ¿cómo fue el contexto? ¿Cuál fue el contexto de la recuperación de la democracia en el año 1983, pensándolo en esta clave de los 40 años? La última dictadura cívico-militar comienza a resquebrajar su poder y su legitimidad sobre un sector significativo de la sociedad a partir de una serie de sucesos que se desencadenan y se entrelazan en 1982. En especial, la marcha Paz, Pan y Trabajo, el 30 de marzo, con epicentro en la Plaza de Mayo, realizado por la CGT Brasil, bajo la conducción en aquel entonces de su secretario general, Saúl Ubaldini. ¿Qué manifestaba gran parte del movimiento obrero organizado? En principio, su rechazo a las consecuencias cada vez más visibles del plan económico de Martínez de Hoz, y por otra parte una apertura hacia un proceso democrático donde cobraba cada vez mayor luz la violación sistemática de los derechos humanos a partir del 24 de marzo de 1976. Y fundamental, la derrota en la guerra de Malvinas. La rendición incondicional de nuestro gobierno de facto frente al Reino Unido y la Gran Bretaña el 14 de junio, terminó, por un lado, con el intento de las Fuerzas Armadas de perpetuarse en el poder, y por otro, con la autoridad política de Leopoldo Fortunato Galtieri, quien será reemplazado por Vignone, quien es el que va a llevar adelante la transición hacia la democracia sobre 2 ejes: la legalización paulatina de los partidos políticos, nucleados en aquel entonces alrededor de la llamada multipartidaria, y por otro lado la búsqueda de la impunidad para los responsables de los crímenes de terrorismo de Estado a partir de la ley o decreto de autoamnistía, por lo cual eximía de toda responsabilidad penal a los ejecutores del sistema represivo entre 1976 y 1983. Bien, ¿y qué representa esa recuperación de la democracia en el año 1983? Por un lado, creo que hay que destacar que la dictadura argentina, que se inscribe en un fenómeno regional, más allá de las dinámicas políticas internas de cada país, todas las dictaduras en Latinoamérica fueron impulsadas por Estados Unidos bajo la doctrina de seguridad nacional, en un contexto de la denominada Guerra Fría. La Argentina es uno de los primeros países de la región en recuperar la democracia. Y creo que es fundamental, no solo para nuestro país, sino para el cono sur de Latinoamérica, el contrato social que establece nuestra democracia, que es el nunca más. Nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a la dictadura, nunca más a cualquier forma de violencia institucional. Ahora, ese nunca más fue una construcción que creo que tuvo hitos muy importantes a partir del llamado juicio de las juntas en 1985, el rechazo social masivo al levantamiento Garapintada de Semana Santa de 1987 y a la gran movilización popular
y los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia. Alfonsín tuvo el gran desafío de consolidar el Estado de Derecho en una sociedad donde anidaba el autoritarismo y donde desde la década del 30, gran parte de los años, la sociedad civil estaba subordinada al poder de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la recuperación de la democracia, ¿sí? Consolidó nuestro Estado de Derecho y el contrato social del nunca más. Bien, vos mencionabas recién la figura del expresidente Raúl Alfonsín. Bueno, esto también, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora a la luz de los 40 años? ¿Qué representó esa figura, ¿no? ¿Qué importancia, qué legado se puede sustraer de aquel Alfonsín de 1983 al 1985 que inician el juicio? Entiendo que Raúl Alfonsín tuvo el desafío de constituir una nueva civilidad, como dicen algunos historiadores, como el caso de Luis Alberto Romero, ¿no? Una ética democrática en términos liberales y establecer valores y un pacto de convivencia democrática sustentado en la paz, los derechos humanos, la Constitución Nacional, la justicia en términos legales, la dignidad del hombre. Cuestiones que Alfonsín remarcaba constantemente en sus discursos. Yo creo que hay como afirma la politóloga Pilar Calveiro, hay un doble movimiento que es recuperar la historicidad de lo que se recuerda, ¿no? Por un lado, en el sentido que en sí mismo tuvo para los protagonistas en aquel momento, y a su vez revisar el pasado como algo cargado de sentido para el presente. Y creo que ese es el gran desafío, creo que hoy tenemos en el sistema educativo, en la pedagogía de la memoria, porque no solo hay que comprender el sistema represivo del terrorismo de Estado en toda su dimensión, pero fundamentalmente como instrumento para la implementación de un plan económico y de un nuevo modelo de Estado y de sociedad. Y ratificar, consolidar, como decía hace un ratito, el pacto de convivencia democrática en tiempos donde empiezan a cobrar fuerzas voces vinculadas al negacionismo o a la relativización de los alcances del genocidio en nuestro país. Bien. Bueno, por último, justo vos mencionabas la palabra desafíos y también ejerciendo tu rol de profesor de historia, ¿cómo pensás, cómo debe abordarse dentro de las escuelas este tema de la recuperación de la democracia pasado 40 años, ¿no? Con las distancias generacionales que eso implica para los estudiantes jóvenes y jóvenes de hoy, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo abordarlo? Algo mencionabas recién. Sí, el primer desafío es contextualizar una Argentina donde anidaba el autoritarismo. No solo era la última dictadura militar. Argentina había tenido en 18 años, 3 años de democracia y 15 aproximadamente de dictaduras cívico-militares. Por lo tanto, estamos hablando de una generación donde ha naturalizado la democracia como forma de vida. Por lo tanto, creo que lo primero es desnaturalizar, entender el autoritarismo anidado en la sociedad argentina y entender la gesta y la dimensión de la recuperación de la democracia en ese 1983. Respecto al presente, volver a reflexionar una y otra vez sobre la importancia del pacto de convivencia democrática que se empezó a gestar en aquellos años y que hoy entiendo que puede estar en peligro porque empiezan a cobrar fuerza voces negacionistas o de relativización de las prácticas del terrorismo de Estado de aquellos años. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Con esto vamos cerrando la entrevista.
te volvemos a agradecer. Así que bueno, y la importancia que remarcaba Sergio, y un poco cuando iniciábamos el tema, de tender puentes generacionales y de seguir reflexionando y reivindicando y haciendo hincapié en el contrato democrático y en el nunca más ante el avance de algunos discursos negacionistas o relativistas sobre el terrorismo de Estado. Así que a 40 años de la recuperación de la democracia nos parece fundamental seguir insistiendo en el diálogo y en la enseñanza y en la pedagogía de la memoria. Con esto nos vamos despidiendo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación y el espacio.